No se te oye, amado pastor Willy Ortiz. No estoy como co-host. Ya, ¿Ya? ahora sí. Ok, Ahora sí. perfecto. Ahora sí. No, pastor, estaba diciendo que muchas gracias por esa recordación que usted nos da a todos los líderes, a todos los pastores, de la responsabilidad que tenemos nosotros de estar al frente de personas, de estas ovejas del Eterno que nos ha dado a nosotros, de ministrar su palabra sobrios, de una manera que le agrade a Él, al Eterno, y no de una manera que nos agrade a nosotros, ¿cierto? Porque realmente se trata es de obedecerle a Él y de agradarle a Él en todo momento. Gracias, amado pastor, por esa recordación y recordarle también al pueblo, como usted dice, que somos sacerdotes también de nuestros hogares, o sea que es para todo el pueblo también. Bien, Amado pastor, amados. amado pastor, venga que aquí hay un punto importante. Colócame ahí adelante en destacados con el amado pastor perfecto. Se termina la reunión de Shabbat. Escúchenme bien. Eso es para pastores, ministros, líderes, mentores, coordinadores de grupo, líderes de alabanza. Cualquier persona que tenga un liderazgo. Se terminó la reunión de Shabbat, los invitados se fueron, la mayoría de gente se fue, nos quedamos organizando el lugar, pero me quedé con 2 o 3. Y ahí es donde yo empiezo a tomarme el vinito. Tampoco. Si usted está viendo esa actitud repetitiva en un pastor, ministro, líder, mentor, encargado de, que al final de se quedó con 3 o 4 y ahí es donde se prenden, va a salir fuego de la presencia del Eterno. Adelante, amado pastor, que el Eterno les bendiga. Amén. Debemos recordar que tenemos que ser hebreos, no ebrios, porque somos hebreos y no ebrios, amados. Amén. Bien, me corresponde entonces a mí las aliyot 4 y 5 de esta paracha Shemini, que va desde Levíticos capítulo 10, desde el verso 12 hasta el verso 20. Son 8 versos nada más que tienen estas dos aliyot 4 y 5. Y la verdad es que la parte de la enseñanza que me correspondió es muy corta, ¿cierto? Pero esto realmente no quiere decir, amados, que no tenga un mensaje aplicable a nuestras vidas. Por pequeño que sea el estudio que nosotros hagamos siempre en uno o varios versos de las Escrituras, siempre tendremos mucho sobre qué meditar y profundizar para nuestro crecimiento espiritual y personal. Les voy a recomendar, amados, de que me sigan en sus escrituras, porque yo no voy a manejar PowerPoint, no voy a manejar diapositivas, entonces quiero que cojan sus escrituras y si me pueden seguir, por favor. Amén. Quiero comenzar entonces esta enseñanza explicando que a la persona que está de luto, es decir, que le ha fallecido un pariente cercano, se le considera un onen, o sea, un doliente. Si un Cohen Gadol, por decir algo, un sumo sacerdote, es un onen, es decir, que está de luto, aún así, a este onen, a este sumo sacerdote, se le requiere que realice su servicio en el templo. Pero a los demás sacerdotes, a un sacerdote regular, se les prohíbe que realice el servicio en el templo. Si un sacerdote es un onen y trae un sacrificio, pues este no se le será válido. Entonces, el periodo de la inauguración del tabernáculo constituyó una excepción a esta regla, puesto que todos los Kohanim fueron requeridos para este servicio. Recordemos que estábamos hablando era de la inauguración de nada más y nada menos que de este Mizcán. Entonces, en este día se realizaron 2 tipos de ofrendas. La Kochei Shah, que es la ofrenda que fueron hechas exclusivamente en esa ocasión y nunca más serán repetidas. Y la otra es la Kotshei Dorot, que son ofrendas regulares que se hacen parte del servicio del tabernáculo y que en el futuro se van a volver a repetir. Entonces Moshe, podemos ver que le ordena a Aarón y a los hijos que le quedaban, que eran Eleazar y Tamar, que comieran de la ofrenda farinácea, es decir, la ofrenda hecha de trigo, ¿cierto? Que hacía parte de esas ofrendas que nunca se comerían. ¿Por qué? Ya que era parte del servicio de una inauguración, de inauguración.
Entonces quiero que vayan conmigo, amados, a las Escrituras, a Levíticos 10, verso 12, donde inicia la Aliyó 4, y vamos a leer donde dice, Moshe le habló a Aarón y a los hijos que le quedaban, Eleazar e Itamar, tomen la ofrenda de comida que sobre de la ofrenda encendida de Yahweh y cómanla sin leudar junto al altar, porque es sagradísima, sagradísima. Lo que quedaba de las ofrendas de los granos le pertenecía a los sacerdotes, pero no se la podían llevar a la casa para comerla. Esta debía ser comida junto al altar, debía de comerse junto al altar sin leudar. El verso 13 de ese mismo Levíticos capítulo 10 dice, la comerán en el precinto sagrado, por cuanto es su porción y la de sus hijos, de la ofrenda encendida de Yahweh, porque así lo he mandado. Entonces, amados, esta ofrenda era una ofrenda sagradísima. La escritura nos habla de varios niveles de ofrendas. Hay ofrendas sagradas y hay ofrendas sagradísimas. Se usa el superlativo para distinguir aquellas ofrendas que son mucho más especiales, mucho más elevadas, mucho más altas. Es como decir el lugar santo y el lugar santísimo con las ofrendas, ¿cierto? Con las ofrendas era igual. Había unas sagradas y habían otras sagradísimas. Ejemplo de ofrendas sagradísimas, la podemos encontrar, por ejemplo, en la ofrenda de cereal en Levíticos 2:3. Y también la podemos encontrar en la ofrenda por el pecado y ofrenda por la culpa en Levíticos capítulo 6, verso 17. Y quiero darle continuidad entonces al capítulo 10, el verso 14, donde dice que, pero el pecho de la ofrenda de elevación y el muslo de la ofrenda de donación, tú y tus hijos e hijas contigo, pueden comerlos en cualquier lugar limpio, porque estos se han asignado como porción tuya y de tus hijos de los sacrificios de bienestar de los israelitas. Entonces las ofrendas solamente se dividían entre los sacerdotes que realizaban el servicio, pero el pecho y el muslo de las ofrendas de paz, el sacerdote, el Cohen, podía compartirla con su familia. Estas porciones del sacrificio podían ser comidas en cualquier lugar limpio. En el verso 15, que yo espero que ustedes me estén acompañando allí con las escrituras, Moisés reitera las instrucciones. Junto con la grasa de la ofrenda encendida, deben presentar el muslo de la ofrenda de donación y el pecho de la ofrenda de elevación, los cuales se han de elevar como ofrenda de elevación delante de Yahweh y han de ser la porción tuya y de tus hijos contigo para siempre, como mandó Yahweh. Aquí nosotros podemos ver que hubo como una especie de desacuerdo, como una especie de inconformidad entre Moshe y entre Aarón, ¿sí? Y esto lo podemos analizar nosotros, que aún entre grandes siervos del Eterno existen algunos desacuerdos. Pero ¿qué pasó con esto, amados? Que esto no hizo que se distanciaran en ningún momento. Antes, por el contrario, estas son oportunidades que el Eterno permite para que nosotros aprendamos a tolerarnos los unos con los otros, para que las personas nos comprendamos mucho mejor, para que pongamos en práctica el amor que el Padre nos da a nosotros, ese amor que nosotros decimos tener dentro de nuestro corazón para brindar a las otras personas. El verso 16 dice, que Moshe preguntó por el chivo de la ofrenda, por el pecado, y ya lo habían quemado. Se puso furioso con Eleazar y con Itamar, los hijos que le habían quedado a Aarón, y dijo, entonces, aquí nos dice estos versos que Moshe se puso furioso, y encontramos una emoción negativa propia del ser humano, amados. Hay personas que quieren erradicar la ira de sus vidas, y yo quiero compartirles que la verdad, amados, es que la ira no es un pecado. El Eterno la dejó en nuestra configuración como seres humanos. La misma escritura nos dice a nosotros, airaos, pero no pequéis. Miremos que son dos cosas distintas. Airaos, pero no pequéis. Entonces,
Si la escritura nos dice esto, es decir, que sí podemos sentir ira y en eso no hay ningún problema, ¿cierto? ¿Cuál es el problema, amados? El problema es que, ¿qué voy a hacer yo con esa ira que tengo? ¿Cómo voy a manejarla? ¿Cómo voy a manipular esa ira que yo tengo? Por ejemplo, en Proverbios 19:11 nos dice, el tonto ventila toda su ira, pero el sabio la calma. Tenía que ser un proverbio para ser tan sabio, ¿verdad? Proverbios 19:11. El tonto ventila su ira, pero el sabio la calma. O sea que tanto el tonto, amados, como el sabio siente ira, con la diferencia de que actúan totalmente diferente. Y eso es a lo que estamos llamados nosotros, a actuar de una forma diferente. Entonces, ¿cómo voy a gestionar mi ira, amados? Es una pregunta que nos debemos y nos tenemos que hacer todos. ¿Cómo gestionar mi ira? ¿Lo voy a hacer como el tonto o lo voy a hacer como el sabio? ¿Cómo me voy a calmar? ¿Qué estrategia puedo utilizar para poder calmar mi ira? El objetivo principal realmente, amados, es que yo no puedo caer en pecado por esa ira, por esa emoción fuerte que yo estoy sintiendo. Además, recordemos que las emociones son pasajeras. Por eso algunas personas, después de actuar con mucha ira, luego de que les pasa el calor de la emoción, se arrepienten de lo que hicieron, porque no pensaron con claridad, porque no pensaron realmente qué era lo que estaban haciendo en ese momento de esa emoción de la ira. Se enceguecieron por la ira. La ira nosotros no la podemos eliminar. Nosotros no podemos eliminar, amados, la ira completamente de nuestras vidas. Siempre va a estar allí, latente, como dormidita. Y de vez en cuando va a salir a relucir. Entonces, yo creo que es sano y que es bueno prepararnos sabiamente para poder controlarla, para poder controlar esa ira y no que ella nos controle a nosotros. Si nosotros vamos a las escrituras, pues vemos que el mismo Yeshua sintió ira, una ira santa, ¿verdad? Una ira santa por las cosas del Eterno, por lo que el pueblo estaba haciendo mal en las puertas del templo. Por eso siempre se ha dicho, amados, y yo sé que esto lo han escuchado ustedes, que para pelear se necesitan dos. Y si tú en vez de avivar la ira que trae tu hermano, ese fuego extraño, porque hay fuego bueno y hay fuego extraño, si tú en vez de avivar la ira que trae tu hermano, la apaciguas, entonces esa persona se va a encontrar con una barrera y se va a frenar un poco, porque para pelear se necesitan dos. En el caso de que la ira se vuelva en pecado, ¿no? Entonces la ira de Moisés pudiera haberse originado con motivos puros y valederos. Pudo haber sido un enojo mezclado con temor, con miedo de que su hermano Aarón perdiera los hijos restantes, los otros dos hijos que le quedaban por desobediencia, por desobedecer o por negligencia en la boda, en el servicio. Moshe estaba entonces muy interesado en que se cumpliera la orden divina. Por eso recibió el calificativo de siervo fiel, porque Moisés recibió el calificativo de siervo fiel. Y eso lo podemos ver que está escrito en Números 12:7. En 12:7 dice, Números, no así con mi siervo Moshe. En toda mi casa él es fiel. Números 12:7, lo pueden buscar para que ustedes lo lean. Moshe entonces se puso furioso con Eleazar y con Itamar y les preguntó directamente a ellos, bueno, preguntó por el macho cabrío. ¿Qué pasó con el macho cabrío? La expiación que ya había sido quemado. Moshe quería saber por qué Eleazar y Tamar no comieron de las porciones del sacrificio. Como Moshe estuvo preguntando de manera tan reiterativa, tan enfáticamente y con enojo, es decir, que este hecho de Moshe indagar sobresalió tanto en las escrituras, entonces los masoretas profundizaron al respecto e hicieron un hallazgo específico. Pero ¿quiénes eran los masoretas? Antes de descubrir lo que hallaron ellos, quiero explicar quiénes eran los masoretas. Algunas personas se podrían preguntar, ¿cierto? ¿Quiénes son los masoretas? Y los masoretas realmente eran un grupo, amados, de escribas eruditos, como sucesores de los soferín, o escribas en la responsabilidad de hacer copias fidedignas de las escrituras. Ellos fueron los que desarrollaron la Masorá, lo que estudiamos en estos días.
La Masorá son formas de llamar la atención de manera visual en las escrituras, donde hay algo que nosotros debemos detenernos a considerar. Se encuentran muchas formas, letras más grandes o letras más pequeñas, en formas de notas escritas en las márgenes y al final de los códices. En algunos casos, perdón, las notas están escritas entre líneas. La primera palabra de cada libro bíblico está también, por lo general, rodeada de notas. Se encuentra en las márgenes laterales del manuscrito y entre las columnas. Consiste en breves notas con referencias a lecturas marginales, a estadísticas que indican el número de veces en que una forma particular se encuentra en las escrituras. También se encuentra en forma de comentarios por encima y por debajo de la margen del texto. Amén. Entonces, ¿cuál fue el hallazgo de los masoretas? Ellos dicen que el verso de la Torá, en el que Moshe está cuestionando a Eleazar e Itamar, contiene dos palabras que constituyen el punto medio de todas las palabras de la Torá. Y ellos dicen que con esto la Torá nos enseña que toda la Torá gira en torno al planteamiento de interrogantes y que por lo tanto nunca se debe dejar de estudiarla, sino por el contrario, debemos buscar una comprensión más profunda y amplia en la Torá. Este fue un comentario de un señor Degel Mahané. Entonces, volviendo a la historia, amados, Moshe continúa interrogándolos en los versos 17 y versos 18 de este capítulo 10. Dice, el verso 17 dice, porque no se comieron la ofrenda por el pecado en el área sagrada, porque es sagradísima, y él se la ha dado a ustedes para quitar la culpa de la comunidad y para hacer expiación por ellos ante Yahweh. El verso 18 dice, ya que su sangre no se trajo al santuario, ustedes debieron habérsela comido en el santuario como mandé. Entonces podemos ver aquí, amados, podemos apreciar cómo Moshe ejerció su autoridad al hablarles en el verso 18 cuando dijo, ustedes debieron habérsela comido en el santuario como mandé. En otras palabras, no haber comido de la ofrenda fue un desacato a la orden dada por Moshe, ¿cierto? ¿Y para quiénes fueron estas preguntas, amados? Estas preguntas fueron hechas para los hijos de Aarón, ¿cierto? Pero fue el mismo Aarón quien le dio la respuesta a Moshe. El verso 19 nos dice, y Aarón le habló a Moshe, le dijo, mira, hoy ellos trajeron su ofrenda por el pecado y su ofrenda quemada delante de Yahweh. Y me han sucedido estas cosas. ¿Cuáles cosas? La muerte de sus dos hijos. Me han sucedido estas cosas. Si yo hubiese comido ofrenda por el pecado hoy, ¿lo habría aprobado Yahweh? Eso fue lo que Aarón le respondió a Moshe. Aarón entonces nosotros vemos que defendió a sus dos hijos y dijo, mira, hoy ellos trajeron su ofrenda por el pecado y su ofrenda quemada delante de Yahweh. Y luego, ¿qué hace Aarón? Asume la culpa de ellos. Probablemente su comportamiento se debía a otras razones circunstanciales, amados, por lo cual habían quemado la ofrenda. Pues si el sacrificio realmente de un onén, o sea, de una persona en luto, que ya sabemos que es onén, se descalifica, entonces la ofrenda que hicieron debería ser quemada. Y lo que sucede, amados, es que nosotros a veces nos apartamos tanto del dolor de las personas que se nos olvidan las aflicciones por las cuales están atravesando y carecemos de empatía. Nos enfocamos tanto en lo que tiene que hacer o en lo que nosotros tenemos que hacer que pasamos por alto lo que realmente pasa en su interior. Y como decía el pastor Diego Guita, allí no podían ni llorar, allí no podían ni ir a enterrar sus dolientes, allí tenían que concentrarse realmente en lo que como sacerdotes y Aarón como sumo sacerdotes tenía la tarea y la obligación de hacer. Y era difícil porque también eran humanos y sentían. A veces es difícil, amados. Entonces por eso Aarón exclama, y me han sucedido estas cosas. Recordemos que le había pasado, había perdido sus dos hijos. Lo dejaron como un onén, como un doliente. Si yo hubiera comido ofrenda por el pecado hoy, ¿lo habría aprobado Yahweh?
Realmente un comentario personal, amados, que yo quiero hacerles aquí, y quiero dejar claro que es un comentario personal, es que cuántas personas hay que cuando llevan a cuando están en una pena o en un dolor bien grande, se les cierra el apetito, ¿cierto? No les provoca ni comer, ni tomar agua, como que se les cierra la garganta, amados. Y creo que hemos conocido personas así, ¿verdad? Y nosotros nos podemos preguntar, bueno, ¿sería que pasó lo mismo con Aarón? Pudo haber sucedido lo mismo con Aarón y con sus hijos. Tenían un dolor tan grande que no habían podido comer. Eso es un comentario personal, ¿verdad? A otros, por el contrario, en tiempos de aflicción, se nos abre el apetito, y me incluyo ahí, se nos abre el apetito, yo estoy entre ellos. Si Aarón no se comió lo que se tenía que comer, ni los hijos, yo por el contrario me hubiera comido hasta lo que no me tenía que comer, porque a veces actúa de diferente forma para todo el mundo, ¿no? Entonces, amados, el verso 20 nos dice, y cuando Moshe oyó esto, lo aprobó. ¿Qué tuvo que hacer Moshe? Aprobarlo. Cuando Moshe oyó, nosotros vimos al principio que Moshe estaba enfurecido, le había dado ira y preguntaba insistentemente, pero luego, ¿qué hizo Moshe? Escuchó y oyó. ¿Escuchó y oyó a quién? Escuchó y oyó a la otra persona que estaba hablando. Cuando la ira a nosotros nos controla, nosotros no queremos muchas veces ni escuchar a las otras personas. A veces nos cerramos tanto que no escuchamos lo que esa persona tiene para decirnos a nosotros. Moshe, siendo sabio, se permitió escuchar a la persona, en este caso a su hermano Aarón, que estaba hablando. Se calmó, lo escuchó, y no solamente eso, sino que admitió que Aarón tenía la razón y lo aprobó. Entonces nosotros podemos ver y aprender de que Moshe no se llenó de orgullo para ganar esa discordia, no pretendió defender la postura de líder. Se puso, por decirlo así, en ese momento como en los zapatos de su hermano Aarón y de sus sobrinos. Y realmente, amados, este es un mensaje para todos nosotros, familia, que reemplacemos esos corazones de piedra por corazones de carne y sangre, porque a veces tenemos tan endurecidos nuestros corazones, los ponemos tan duros como una piedra, que todo lo que un hermano nos está diciendo a nosotros, por la dureza de nuestro corazón, no nos penetra, sino que nos rebota. Porque como tenemos ese corazón tan duro, entonces no nos entra, nos rebota y no escuchamos, no prestamos oídos a lo que realmente la otra persona está diciendo. Aquí hay una enseñanza muy linda, amados, y es a escuchar, y es a obedecer, y es a pedirle al Eterno que nos respalde a nosotros en todo momento cuando nos llenemos de esa ira, cuando nos llenemos de esa furia que muchas veces nosotros tenemos como humanos. Y es en esa humanidad, o es esa humanidad la que nosotros tenemos que pedirle al Eterno que nos ayude a controlar para no ir a cometer pecado. Porque todos nos airamos, y hasta nuestro Adón Yeshua Hamashiach se airó. Pero tenemos que controlar esa ira y no darle paso al pecado. Eso es un mensaje que todos nosotros tenemos que aplicar para nuestras vidas. Saberlo controlar, amados. Saberlo controlar. Amar a nuestro hermano. Saberlo escuchar. Saberlo entender. Porque a veces queremos que a nosotros nos escuchen, pero nosotros no sabemos escuchar o no queremos escuchar. Y siempre queremos que nos escuche, que nos escuche, que nos escuchen, pero eres capaz de escuchar a otra persona, de entenderla y de ponerte en sus zapatos, en su situación. Ahí es cuando es difícil, ¿verdad, amados? Nada, pues que el Eterno les continúe bendiciendo, amados, grande y enormemente. Esta fue la presentación de la Salillo 4 y 5. Y por favor, no te olvides en seguirnos, amados, en seguirnos en las redes y darle like para continuar en lo que, en la porción de ahora en la noche, en el conteo del Homer, en la enseñanza, tenemos la evangelización. Entonces, cuando usted le da like, pues vamos a alcanzar a muchas más personas. Amén. Que el Eterno les continúe bendiciendo grande y enormemente, amados. Shalom para todos.